Quiero compartirles esta mañana sobre lo que se llama, le he titulado un llamado poderoso. Vaya ahí a Mateo capítulo 4, verso 17. Si lo tiene ahí, búsquelo. Mateo 4, verso 17, y lo vamos a leer hasta el 25. Un llamado poderoso. Amén. Y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene listo? Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, dice que vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban, ¿verdad?, la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió, ¿qué cosa? Su fama por toda Siria. Y le trajeron a todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es Dios que, tomando forma de hombre y tomando y desechando la gloria por medio de su Hijo Jesucristo, llega acá a la tierra, tomando el desafío de Dios su Padre para dejar el reino, la riqueza, el poder, la autoridad que mantenía en su reino. Él bajó y diciendo: yo voy a venir a favor de los hombres. El ser humano se había perdido, estaba lejos de Dios. El mundo estaba en un caos tan grande. Estaban en medio del Imperio Romano, pero ya habían pasado varios siglos y milenios donde el hombre venía de mal en peor. Cientos de años antes, Noé había construido el arca y Dios había hecho todo nuevo. Todo tenía que partir porque la maldad era muy grande. Pero también había una esperanza, porque esa arca simbolizaba aquel momento de salvación que iba a venir por medio de Jesucristo, porque esa arca simbolizaba la salvación eterna que íbamos a tener por medio de aquel que vino para llamar a hombres comunes para un llamado poderoso. Es Dios que llama a la gente común para hacer cosas extraordinarias. Es Dios que llama a gente que a lo mejor no tiene ninguna dirección, no sabe a dónde ir. Es Dios que llama a aquellos para que cumplan el llamado de Dios. Es Dios que llama a ti y a mí para que proclamemos la gloriosa palabra de Dios. Es Dios que nos llama para proclamar el nombre de Jesucristo. Es Dios que te llamó en esta mañana para sentirte desafiado, porque hay un llamado poderoso sobre tu vida y tu familia y tus hijos. Sobre la generación que Dios te ha puesto. Dios te ha puesto una palabra, te ha puesto un desafío para que tú y yo proclamemos este mensaje. Es Cristo dentro de ti por medio de su Espíritu, es dentro de mí, para que llevemos esa palabra y seamos portadores del poder de este evangelio que transforma vidas. Porque no se trata de la elocuencia, sino del poder de Dios que emana de aquellos que buscan el rostro de Dios. Es el Espíritu Santo que está moviendo tu corazón en esta mañana. Está diciendo: hay algo que está pasando en mí. Hay un fuego que está dentro de mi corazón. Dios te ha estado hablando en las últimas semanas y no sabes lo que pasa. Pero es el llamado de Dios que te está inquietando. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, se acerca a estos hombres y los llama para cumplir una misión poderosa. Hacerlos pescadores de hombres. ¿Qué misión más grande tiene la iglesia del Señor?
El mundo está perdido, pero hay alguien que nos manda a buscar lo que se había perdido. Y Jesús dice que Él hace todo lo posible, aunque sea una oveja, cuando cuenta aquella parábola de la oveja perdida. Y nosotros seguimos esa misión misma de Jesús, porque nosotros hoy día no tenemos un corazón humano simplemente, sino que tenemos el corazón de Dios dentro de nosotros. Os daré un nuevo corazón, una nueva misión, un nuevo propósito. Es Dios que está dentro de nosotros y nos ha cambiado la mente. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Ya no son mis pensamientos que deben gobernar, sino que se deben sobreponer por el poder del Espíritu y de la palabra. El poder del Espíritu para que los pensamientos de Dios dominen sobre aquellos pensamientos de muerte, de pérdida, de situaciones difíciles, que sabemos que a veces se hace la carga pesada. Pero Dios que está ahí, llamando a su pueblo a decirle una vez más: yo confío en ti. Y esta mañana, quizás al ver esta sociedad que ha perdido su forma, que ha pasado por alto tantas cosas, que ha desestimado a Dios, que no entiende hacia dónde va, donde le llama a todo desechable, las relaciones son desechables, todo es superfluo, va y viene. Nos conectamos, nos desconectamos, te bloqueo, te desbloqueo. Porque por medio de las aplicaciones, todo eso lo que está ahí, el software, eso va marcando una conducta. Todo se puede desechar. Yo me desconecto y no te hablo más. En la antigüedad, cuando un pueblo no quería hablar con otro, los judíos y los samaritanos hablaban, cruzaban a la vereda del frente. Hoy día simplemente te bloqueo, me desconecto. Pero es un tiempo de una era del vacío, como lo llaman algunos filósofos. La era donde el hombre se siente tan vacío que no sabe con qué llenarlo. Una era donde nosotros estamos viendo un comportamiento en Chile donde quizás ocupamos las redes sociales, la forma en que nos comunicamos como un medio de autosatisfacción. Nos autoadmiramos. Hay una crisis en las instituciones de confianza. Hay una crisis de identidad. Las noticias, usted no sabe hoy día si son verdaderas o falsas. Usted dice, ¿y este video será verdad? ¿Se acuerdan la noticia de estos días? La explosión. Y algunos decían, pasó esto, esto otro. Inventaban y nadie sabía lo que era verdad. Y hay que esperar un buen tiempo para saber cuándo y por qué y cómo sucedió realmente. Porque hoy día la verdad está en juego. Y es así que Dios está haciendo un llamado poderoso para nosotros, para hacer aquellos hombres y mujeres que estemos alerta, como Jesús se acercó a estos hombres que estaban ahí pescando, unos pequeños empresarios de la pesca, y los llama para hacer algo tan grande, que yo creo que es la misión más hermosa que Dios nos pueda dar, de llevar a su Hijo Jesucristo al corazón de las personas. Es tan simple predicar de Jesús. Es tan sencillo de dar una palabra de esperanza. En nuestros trabajos, en nuestra universidad. ¿Cuántas veces yo mismo me he encontrado hablando, conversando con colegas, compañeros de trabajo en la misma universidad, orando ahí en alguna sala? Porque la gente está necesitada. Aún recuerdo años atrás, habíamos salido en una salida de oficina con gente de distintos lugares que habían venido de visita. Y ahí un lugar a semiluz, algunos tomando bebida, otros otro tipo de bebidas. Y ahí predicando la palabra de Dios en algún momento, porque siempre brota la necesidad. Y uno tiene que estar atento a dar una palabra de esperanza. Y sabe que hay una persona quebrantada en ese lugar. Y no le importó nada. Porque cuando Jesús llega al lugar, todo puede ser transformado. Y esa persona se fue a su país con Cristo en su corazón. Porque Dios te pone en una misión que es dedicada
Es una misión que Dios ha puesto en tu corazón, que es dedicada para un propósito eterno: salvar a los hombres, salvar a las mujeres, salvar a los niños. Es Dios que está haciendo algo poderoso con aquellos que se disponen. Por eso le he puesto un llamado poderoso, porque es el llamado de Dios para ti, iglesia, para mí, porque nosotros tenemos que cumplir aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Aleluya. Hay un Chile que no le cree a nadie. Los políticos hablan y muchas veces nosotros, ya está mintiendo, ya mintió y no se arrugó. Entonces nosotros tenemos como una especie de desconfianza generalizada. No confiamos en nadie. Inclusive las instituciones, la iglesia también está en cuestionamiento. Por hombres que han hecho de la iglesia del Señor una burla, que han hecho de la iglesia del Señor tantas cosas. Pero hay más hombres y mujeres de Dios que marcan la diferencia. Aunque se burlen de nosotros, nosotros seguiremos proclamando el mensaje del Evangelio. Marcaremos la diferencia porque somos llamados en un llamado poderoso de Dios para ser santos como Él es santo. Es un desafío para ti, joven, para ti, señorita, para ti, hermano, hermana. Es un desafío para mí, es un desafío para mí como padre, de educar en los valores de Cristo, de educar en la salvación que hay en el Señor. Es un desafío para nosotros como padres, como hermanos, como ciudadanos, de marcar la diferencia en aquellos lugares donde Cristo va a llegar. Si no va a llegar por ti, va a llegar por otro, porque Dios va a proclamar por medio de aquellos que Él quiere usar y que se disponen a ser usados. Es Dios que está haciendo un llamado poderoso esta mañana. Y quiero resaltar a dos hombres de los que llama Jesús. Quiero hablar de Pedro, quiero hablar de Juan. Dos hombres, dos discípulos que trabajaban ahí en la pesca y tienen conflictos, tienen sentimientos encontrados con Jesús, porque no saben cómo reaccionar ante los milagros, no saben reaccionar muchas veces. Se van en el monte de la transfiguración y ven a un Jesús transformado, glorificado. ¿Qué hacemos, Señor? Dice Pedro, te hacemos una enramada, porque ven a Elías, ven a Moisés, ven a Jesús glorioso, ven una nube, algo totalmente sobrenatural. Encuentros extraordinarios con Dios. Y Juan estaba ahí, Jacobo estaba ahí. Cosas que pasaron, que ellos vieron, la experiencia mano a mano con Cristo. Eran parte de ese círculo de intimidad. Vieron la resurrección de la hija de Jairo. Vieron el poder que tenía Jesús sobre la muerte, pero también vieron a Jesús en su máxima agonía. Sin embargo, estos discípulos que estaban viendo señales, estaban viendo milagros, estaban viendo cosas extraordinarias, en el momento de la prueba más dura, cuando su maestro es entregado, dice Mateo 26:56, si me ayuda a ponerlo ahí, pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, ¿qué pasó? Huyeron. No importa cuántos milagros hayamos visto, no importa cuántas cosas sobrenaturales nos haya tocado vivir o vivenciar, o por mano del Espíritu hayamos sido instrumentos por mano de Dios. Muchas veces la prueba nos hace negar todas las cosas que Dios hizo en medio de nosotros y por gracia usarnos para su gloria. Estos discípulos fueron probados. Entonces, no algunos, dice, todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Juan también lo dice y lo describe en el capítulo 18, el 15 al 16, dice, seguían a Jesús, Simón, Pedro y el otro discípulo, para referirse a Juan. Pedro y Juan estaban ahí.
Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera y a la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, hizo entrar a Pedro. Y Pedro fue confrontado por una mujer en ese lugar y negó a Jesús 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de ese llamado poderoso que hizo sobre nosotros el Señor, en el momento de la prueba, en el momento de evidenciar que somos hijos de Dios, decimos yo no lo conozco? Quizás no es verbalmente, pero hay una confrontación esta mañana si realmente somos o no discípulos de Él. ¿Seremos realmente discípulos en los momentos difíciles? ¿O solamente en los momentos donde esperamos esa bendición? Sí, Señor, bendíceme. Y Dios te bendice. Pero hay un Pedro que niega a Jesús. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Y antes que cante el gallo dice, me negarás 3 veces. Y dice que saliendo Pedro lloró amargamente. Cuando negamos a Jesús, hay dolor en nuestro corazón. ¿Cuánto hemos negado a Jesús con nuestros hechos? ¿Cuántas veces hemos hecho aquello que con nuestros hechos negamos a Jesús? Con nuestras palabras, con nuestro silencio. Sin embargo, Jesús les da una nueva oportunidad, porque el que llama permanece para siempre. Yo no tengo, dice el Señor en esta mañana, yo no tengo sombra de variación. Si yo te llamé, te doy una nueva oportunidad para que sigas el legado que he puesto sobre tu casa. He puesto un legado sobre tu familia, hermano. El Espíritu Santo me despertaba anoche. No podía dormir. Y yo seguía escribiendo el mensaje, ya lo tenía listo. Y nos ponemos a orar, mi esposa ora por mí. Yo seguía escribiendo. Y quiero decirte esto esta mañana. Hay un legado sobre tu familia. Hay una responsabilidad tan grande sobre nosotros. Hay un legado tan grande que nuestro pastor Eduardo nos ha impulsado a seguir adelante. De tener esa fe, esas ganas, esa pasión, ese fuego dentro de nuestro interior para seguir adelante. De creer que Dios es Dios de oportunidades. Que Jesús se le aparece a Pedro después de resucitado y le dice, ven a comer, aquí tengo pescadito con miel. ¿Pensaste que te iba a dejar? Pedro, ¿me amas? Yo te amo. Y después de unas cuantas intervenciones que Jesús le hace para llegar a lo más profundo de su corazón, Pedro se quiebra y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes mi historia, yo te vi tantas cosas, pero te fallé. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. El llamado de Dios permanece porque Él te llamó. Él me llamó también para aquello. Siendo muy niño, viendo la mano del Señor como iba guiándome por el proceso de la vida para seguir adelante creyendo y sirviendo al Señor hasta el día de hoy. Juan en medio también fue procesado. Juan pudiendo haberse ido lejos porque era un joven de 20 y tantos años, dicen los historiadores. Pedro tenía alrededor de 40, 45 años. Había una distancia de edad entre Pedro y Juan, una especie de mentor. Y Juan también se va, todos los discípulos se fueron. Pero Jesús en la cruz lo mira a Juan y le da una misión con su madre. Le dice, he ahí tu hijo, ahí tu madre. Le da una misión y lo perdona de anticipado. Lo había negado, se había ido. Y Juan prosigue, le da promesas. Es deportado hasta la isla de Patmos, ¿verdad? Y le da la revelación de Jesucristo
del Apocalipsis. Porque Dios restaura todas las cosas. Ese llamado poderoso partió en una barca, partió en la necesidad, partió en la pesca, con hombres comunes, porque Dios hace un llamado poderoso con todos los hombres. Pero no todos están dispuestos a seguir adelante en ese llamado que Él ha hecho. Pedro y Juan, pasa el tiempo, son llenos del Espíritu Santo, siguen a Jesús y dice que llegan al aposento alto. Todos los 120 son llenos, entre eso está Pedro y Juan. Pedro da su primer discurso, se convierte en miles. Pasa un año después y dice que ellos van a la hora novena al templo. No fue inmediatamente, pasan, los historiadores dicen que pasa casi un año después de ese evento de la llenura del Espíritu Santo, y ellos tenían siempre la costumbre de ir a orar. Y es ahí donde se encuentran con un hombre que estaba paralítico, que estaba cojo. En la puerta, ¿cómo se llamaba? La Hermosa. Y era un hombre que dice así la Escritura, y con esto ya voy casi terminando. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen, ¿qué cosa? Limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Fíjense, él estaba esperando, no estaba conectado con el momento, no sabía lo que sucedía. Pero ellos venían con el llamado poderoso, porque Cristo estaba dentro de ellos, habían sido perdonados, restaurados, llenos del Espíritu Santo. La madurez del Espíritu que produjo ahí en el aposento alto transformó sus vidas. Y se acercan a ese hombre y lo miran fijamente. Y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, ni oro, dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándole de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron, ¿qué cosa? Los pies y tobillos. Y dice, saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por todo lo que había sucedido. Cuando nosotros creemos en ese llamado poderoso sobre nuestra vida, nosotros actuamos en fe y no nos movemos por mano de hombre. Confiamos porque Dios nos hace conectar con la necesidad, y le decimos a las personas, es tiempo para volver a la dignidad que Dios te ha dado. Aleluya. Aleluya. Ese llamado poderoso sobre tu vida no es para algunos, es para ti, para mí, para seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Es Cristo dentro de nosotros que se ha metido vivo. No es un Cristo muerto, crucificado, está dentro de ti y de mí. Hay una pasión dentro de mi alma. Que no la comprendo. Aleluya. Pero estos hombres hicieron lo que tenían que hacer. Pero solo la obra del Espíritu fue capaz de cambiar lo que había en su corazón. Solo la llenura del Espíritu nos va a poder dirigir, hermanos, para lo que viene este año 2026.
Solo la llenura del Espíritu nos va a poder guiar hacia lo que Dios quiere. Yo le digo, Señor, aclara mis pensamientos. Solo te digo una cosa, Señor, aquí estoy para ti. Aquí estoy disponible para ti. Y no se trata de gente joven, se trata de la iglesia completa. Es un llamado para todos los hombres y mujeres de esta casa y los que oyen esta predicación en este día. Es para retomar aquellas cosas que Dios te ha dicho, retómala. No se ha acabado. Aún es tiempo de que tomes las cosas de nuevo. Pero el Sanedrín quiso hacer callar a estos hombres. Lo que hicieron, como hoy día se hace, lo querían funar, hermano. Lo querían cancelar. Los saduceos no creían en la resurrección. Y como ellos lo hicieron en el nombre de Jesucristo, el resucitado, lo confrontan. Le dice, ¿por qué hicieron esto? Y ellos no podían matar la evidencia, porque la evidencia de ese hombre estaba ahí. Estaba saltando, lo conocieron por 40 años. La evidencia no la podían ocultar, porque es el poder del Espíritu que hace que las evidencias no puedan ser refutadas. En un mundo donde la verdad está en juego, la evidencia del Espíritu no puede ser refutada, hermano. Donde los sentimientos por sobre la verdad tratan de imponerse. Ah, no, es que yo siento que es así, y le están mostrando los datos, la evidencia. En la era de la posverdad, así se llama. Siento que es así. No, si la tierra es redonda, no, es que siento que no. Entonces los sentimientos priman. Y estos hombres querían cancelar porque ellos no creían en la resurrección. Pero cuando hablaron del resucitado, cuando tú y yo hablamos del resucitado, porque no vamos en nombre de superhéroes humanos. No se trata de grandes predicadores, no se trata de gente famosa, se trata de gente que le ha creído el nombre de Jesucristo, porque dice, no fue nuestro nombre, sino que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, el cual vosotros matasteis, se ha hecho este milagro, esta sanidad delante de vosotros. Ustedes no pueden tapar el sol con un dedo. Aquí está la evidencia de una vida transformada. No lo pueden hacer los hombres, lo hace el poder del Espíritu Santo. Es la voz del Espíritu que te está llamando esta mañana para que le creas, para que fijes la mirada en los hombres, los conectes con Dios y le digas, te tomo de la mano derecha y te levanto. En Medio Oriente, cuando alguien daba la mano derecha, le extendía la mano derecha, significaba autoridad, significaba firmeza, pero en ese contexto también significa que le devuelve la dignidad a ese hombre, lo tiran y vuelve a caminar. Qué incongruencia más grande, pidiendo limosna en una puerta gigantesca que se llamaba La Hermosa, porque era una puerta de lujo, hermano, de 22 metros de alto, hecha de bronce. Algunos dicen que también tenía oro y plata. Qué incongruencia más grande. Un hombre necesitado pidiendo una limosna a la puerta de un lugar donde había riqueza. Así es la incongruencia de nuestra vida, donde el pobre sufre, donde el necesitado está ahí, la riqueza está, pero los poderosos muchas veces abusan de eso y no llega donde está la necesidad del pueblo. Es Dios que dignifica al hombre por medio del mensaje del Evangelio. No es una solución política de fondo, la necesitamos para funcionar, pero en lo eterno necesitamos el nombre de Jesucristo que dignifica a los hombres. Y los únicos que pueden hacer eso realmente en la profundidad eterna somos los discípulos de Jesucristo. Vamos a tomar ese llamado poderoso. Vamos a mirar a la gente a los ojos. Quizás no vamos a tener oro ni plata,
pero lo que sí tengo es el tesoro más grande. Tengo la salvación de Jesucristo para compartirte. ¿Por qué no le da un aplauso de alabanza al Salvador Jesucristo? Hay un alimento que necesita la gente. Ese pan de vida es Jesucristo. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Pedro y Juan creyeron. Terminaron. Juan, deportado, dicen que muere ya de vejez. Entregó su vida hasta el último tiempo. Pedro, según la tradición, muere crucificado. Pide que lo crucifiquen a la inversa de Jesús, porque él no se sentía digno de morir igual que su maestro. Hay un mensaje de la cruz que sigue vigente, hermano. Hay un mensaje que va a cambiar el trasfondo de familias completas, como usted y como la mía. Es el mensaje de la cruz que solamente la aportan aquellos que aceptan el llamado poderoso de Dios. No se trata de cuánto tiempo tú le conozcas, sino cuán disponible tú estés para Dios, para servirle. Y Dios te va a entrenar, Dios te va a capacitar, Dios va a hacer cosas contigo, porque si tú te dejas usar, mire, Dios, si yo tuviera más tiempo le contaría la historia desde muy chiquitito hasta hoy día. Cómo Dios va moviendo las piezas como un gran tablero de ajedrez. Y Él es el ganador, porque Él no pierde. Usted sabe el final. Usted conoce el libro de Apocalipsis. Usted sabe quién venció. Venció en la cruz, venció en la resurrección, y también en lo eterno usted y yo vencimos, porque el llamado poderoso es para aquellos que Dios ya los llamó para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dios es poderoso. Levante sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor. Había una puerta donde había una necesidad, pero dice también que había otro lugar, un pórtico donde salió corriendo este hombre junto con Pedro y Juan, y corría y corría y corría, y dice que Pedro se levanta y predica, y más de 5,000 personas oyen el mensaje, y no pudieron pararlos, no pudieron detenerlos, porque el pueblo glorificaba a Dios. Ellos vieron el testimonio de lo que sucedía en ese lugar. Nadie va a parar las evidencias de lo que Dios hará contigo. Prepárate para lo que Dios está haciendo con tu familia. A lo mejor van a ser tus hijos que van a llegar a aquellos lugares donde tú y yo no pudimos llegar. A lo mejor van a ser tus nietos. A lo mejor van a ser tus nietos que van a llegar a ese lugar, pero es un llamado para ir en contracorriente, de no tener vínculos superficiales, sino buscar encontrarnos con el poder tan grande de su presencia, unidos a ese poder de Cristo. Solamente ellos obedecieron, vieron la necesidad, porque no cerraron sus ojos, sino que vieron la necesidad. La gente pasaba, pero vieron a ese hombre necesitado. La iglesia ve la necesidad porque ve con los ojos de Jesucristo. En esta era del vacío, de la modernidad líquida, no importa nada. Lucharemos con fe para seguir adelante del llamado poderoso de Dios. Y Jesús dijo: yo soy la puerta, porque hay cosas que tienen que suceder en una puerta. Y aquí que yo estoy en la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta mañana te llama la voz del Espíritu, que entres por esa puerta del desafío que te hace Jesús. Si tú no has entregado tu vida a Jesús,
o quieres reconciliarte con el Señor, te llamo esta mañana para que entregues tu vida por completo al Señor. Y que tú vengas acá y le digas: Señor, yo me comprometo a entregar mi vida en esta mañana delante de ti. Este es un llamado para aquellos que no conocen a Jesús. Y si tú no conoces a Jesús y estás en tu casa, puedas creer en Jesucristo, que abras tu corazón y decirle: Señor, estoy aquí para ti. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, pasa acá. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, el altar está dispuesto. Esto no está bloqueado para nadie. Nosotros estamos un poco más arriba para que nos vean hasta el final, pero todos estamos en la misma posición. Somos hijos de Dios. Pero hay algunos que quizás se sienten lejos, lejanos. Y la otra puerta que está disponible para el llamado poderoso de Dios es para decirle: Señor, quiero ser un instrumento este año 2026 y los años que vengan para estar delante de tu presencia, entregarte a mi familia, consagrarte a mis hijos, consagrarte a mis nietos. Quizás no todos están acá, y como familia de Dios tú puedas pasar acá adelante y decirle: yo hago un compromiso de consagrar mi casa, de consagrar mi familia, de decir: Señor, yo consagro mi generación para ti. Yo he creído en ese llamado poderoso y este lugar está abierto. No tengas miedo, para que vengas y le digas: Señor, úsame en este año. Yo creo en ese llamado poderoso. No importa tu edad, no importa si eres muy joven, no importa si eres mayor. Yo te llamo para que me sirva, para ser instrumento en mis manos, para que tengan misericordia de Dios, de aquellos por parte de Dios que le dicen: Señor, yo estoy delante de ti. Para aquellos que le creen al Señor, yo he creído que tú eres un Dios poderoso.